En las cápsulas anteriores hemos estado hablando del ciclo celular, sus características, sus etapas, la regulación del mismo con los factores reguladores más relevantes respecto de ella y cuáles son las rutas que puede tomar una célula para mantener su funcionalidad o dejar eventualmente que el resto del órgano o tejido en que están insertas aseguren la correcta funcionalidad y estructura. Pero también hemos hablado de lo que es el proceso de la mitosis como tal. Hemos hablado de sus etapas, que son la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase, con las características estructurales que podemos reconocer en ellas. Pero es necesario que también hablemos de una particular situación que desde hace 400 millones de años aproximadamente garantiza el aumento de la variabilidad genética en muchas especies que existen en la naturaleza. Hablamos de la meiosis. Un proceso que tiene una particularidad en términos de que es un tanto más complejo que la mitosis y que tiene subetapas dentro de las etapas que la componen. ¿Cuál es la particularidad? En términos generales podemos decir que de cierta forma la meiosis se asemeja a un proceso de jugada de naipes donde primero vamos a grandes rasgos, mezclar las barajas de cartas para que luego, al haberlas mezclado, podamos distribuir el mazo de tal manera que cada jugador dentro de la mesa de juego reciba una cantidad menor de naipes. En la práctica, la meiosis, comparada con este juego de cartas o naipes, va a tener dos grandes fases, meiosis uno y meiosis 2, en donde hay hitos característicos de cada una de ellas. En la meiosis uno, el hito más relevante se denomina crossing over o entrecruzamiento de cromátidas homólogas, donde lo que vamos a observar es que, dado que cada cromosoma contiene una copia de genes aportados por el padre y otra aportada por la madre, van a pasar por un proceso en donde se entrecruzan segmentos génicos y mezclan los genes de la copia paterna con la materna. Esto va a garantizar, por lo tanto, que esta mezcla aumente las probabilidades de variabilidad genética, o sea, que hayan más oportunidades de que tengamos individuos que se adapten mejor al ambiente. Pero por otra parte, mientras está terminando la meiosis uno, comienza el proceso de reducción de la cantidad de cromosomas que tienen las células. Sin embargo, ese proceso reduccional del número de cromosomas va a ser más relevante en la siguiente etapa, la meiosis 2, que es donde el hito más característico justamente es que al reducirse el número cromosómico de una cantidad diploide a una haploide, vamos a asegurar, por lo tanto, que la formación final de estas células en lo que son los llamados gametos permita que luego se puedan complementar con los gametos de otros individuos de la misma especie para dar lugar a un proceso de conformación de un nuevo individuo al cual le restituimos su número cromosómico. Dicho en palabras más sencillas, en la meiosis uno hay recombinación genética. Aumenta la variabilidad genética gracias a un proceso llamado crossing over o entrecruzamiento de cromátidas homólogas. En la meiosis 2, el hito característico, la reducción o disminución del número cromosómico a la mitad en condiciones ideales, es decir, de 46 cromosomas que tiene la especie humana, bajamos a 23 cromosomas, que es lo que en condiciones ideales normales debiera tener un gameto, como un espermatozoide o como un ovocito. Y que obviamente cuando estos gametos pasen por el proceso llamado fecundación, van a permitir que volvamos a tener los 46 cromosomas porque se complementan entre sí. Entonces, en la meiosis 2 se reduce el número cromosómico, garantizamos así la formación de gametos completamente funcionales y complementables entre sí y que al complementarse, cuando ocurra la fecundación, van a asegurar que los nuevos individuos que se formen puedan contar con el pool cromosómico propio de la especie y por lo tanto características estructurales y funcionales reconocibles como propias de la especie. En el caso de estos embriones, fetos e individuos de la especie humana de los que vamos a hablar durante la asignatura. Entonces, la meiosis uno va a implicar que haya entrecruzamiento de cromátidos, que aumente la variabilidad genética,
que haya una redistribución del material genético y durante la meiosis uno, durante la mayor parte del proceso, mantenemos una cantidad de cromosomas a partir del pool original con que comenzó el proceso, que va a ser un número diploide, 2N. Si es, en el caso de la especie humana, son 46 cromosomas por célula. Al término de la meiosis uno, y es lo que ya culmina también la meiosis 2, la consecuencia que vamos a tener es que después ocurre el proceso de reducción del número cromosómico. Como dijimos, va a comenzar hacia el final de la meiosis uno, pero no es el hito más relevante de la meiosis uno. Lo más relevante es el crossing over, porque es el que garantiza la variabilidad genética. Vuelvo a enfatizarlo. La culminación de la reducción del número cromosómico a un número haploide, N, va a ser el hito característico propio de la meiosis 2. Por lo tanto, meiosis uno, para fines prácticos, la vamos a definir como la etapa en que ocurre el crossing over, aumenta la variabilidad genética. Meiosis 2 la vamos a definir como el hito en donde se consolida la reducción del número cromosómico a la mitad, es decir, baja de una cantidad diploide, 46 cromosomas, a una cantidad haploide, 23 cromosomas. Por lo tanto, en esta meiosis 2, si bien es cierto, vamos a aumentar la cantidad de células hijas que se van a formar, en vez de dos, se forman cuatro células hijas por cada célula progenitora. Cada célula hija que se forme va a tener solamente 23 cromosomas en vez de 46. Las meiosis pasan también por las mismas etapas o fases que vimos en mitosis. Va a haber profase, va a haber una metafase, va a haber una anafase, va a haber una telofase. Pero la particularidad es que también obviamente después hay una citocinesis o citodiéresis que implica la formación de las células hijas en forma definitiva. Sin embargo, y aquí es donde está la particularidad del caso. Es en la meiosis uno donde ocurre un proceso dentro de la profase que implica una serie de subetapas o subprocesos que implican una mayor complejidad de la meiosis como tal. Dado que tiene que ocurrir el closing over o entrecruzamiento de las cromátidas, en la profase uno es donde ocurren todas las subetapas que garantizan ese crossing over. Y comienzan estas por una subetapa llamada leptoteno. Lo primero que ocurre dentro de la profase 1. En ese leptoteno, dentro de esta meiosis, ocurre el emparejamiento de las cromátidas homólogas que se están compactando. Si ustedes se fijan, no están todavía 100% compactas, sino que están relativamente laxas, están empezando la compactación. En azul representamos la copia paterna, en rojo la copia materna de los cromosomas y de sus cromátidas. El emparejamiento de estas cromátidas garantiza, por lo tanto, que luego pasemos a una segunda subetapa llamada cigoteno, en donde se producen las conexiones o uniones sinápticas. Van a aparecer quiasmas o puentes de unión entre genes de los cromosomas y cromátidas hermanas u homólogas. Se forma lo que llamamos bivalente o tétrada en el par cromosómico. ¿Qué significa eso? La copia paterna de cromátidas del cromosoma 1 se tiene que alinear con la copia materna de cromátidas que aporta el cromosoma 1. Y lo mismo para cada otro de los pares cromosómicos. Cuando ocurre esta etapa, la llamada cigoteno, por lo tanto, se van a formar sinapsis, puentes entre genes. Durante esta etapa, luego vamos a pasar a que hechos estos puentes génicos, se produzca el llamado crossing over o entrecruzamiento de fragmentos de ADN de las cromátidas hermanas. Eso permite que pedacitos de un gen paterno pasen al cromosoma materno y al revés, pedacitos del gen materno que pasen al cromosoma del padre, dentro del pool cromosómico que contiene cada una de estas células. Este crossing over, como dijimos, garantiza una mayor variabilidad, lo mismo que mezclar las cartas en un juego de naipes.
Lo particular del caso es que en esta fase podemos entrar en una etapa de latencia que puede durar décadas incluso en el caso de los gametos femeninos. A esa etapa la vamos a llamar diploteno o dictioteno. Son los nombres comunes, sinónimos entre sí, para esta fase. Aquí es donde vemos claramente quiasmas, es decir, zonas que son como nudos que verdaderamente amarran a estas copias que están intercambiándose entre un cromosoma o cromatida paterna y uno materno. Aquí es donde ocurre la separación parcial de los cromosomas homólogos y los quiasmas, que son los puntos de entrecruzamiento, es decir, donde ocurrió el crossing over, van a ser el elemento característico a reconocer que nos dice, ah, este es el diploteno o dictioteno. Lo particular del caso es que en el caso de los organismos femeninos, el diploteno o dictioteno puede durar muchos años o décadas incluso. De hecho, eso explica por qué justamente los ovocitos, en el caso de las mujeres, pueden permanecer 30, 40 años sin activarse. Permanecen en esta etapa. Aquí están resguardando, por lo tanto, esa información genética y lamentablemente, como consecuencia de ello, el estar tantos años o décadas, obviamente, en esa etapa, va a implicar que cualquier efecto de agentes infecciosos, radiaciones ionizantes, efectos de temperatura, efectos de consumo de fármacos, pueda incidir en la calidad del material genético que está en los cromosomas de esos ovocitos. En el caso del organismo masculino, esta etapa de dictoteno es prácticamente mínima en tiempo, es muy reducida y no vemos un estadio de latencia tan largo. Es en los organismos femeninos donde vemos una latencia de bastantes años o décadas en que se mantiene en esta fase un gameto. Cuando termine el dictoteno, va a iniciar inmediatamente una diacinesis o división celular. En esta En esta diacinesis, lo primero que vamos a ver es la condensación de los cromosomas. Vamos a observar que en buena medida vamos a terminar esos procesos propios de las profases de la mitosis para luego pasar entonces a una etapa de metafase durante esta meiosis uno que rápidamente da lugar a la redistribución cromosómica, pasa a los procesos de anafase y telofase de la meiosis uno y en una cantidad reducida de tiempo, pocos minutos, pasamos generalmente entonces a la meiosis 2. Y en la meiosis 2 ya no se da esta subdivisión de la profase como la describimos acá, sino que la profase hace un proceso bastante más rápido, pasamos luego a la metafase 2 y es ahí donde también vuelve a haber un punto crítico, porque esa metafase 2, sobre todo en lo que son los gametos femeninos, va a quedar eventualmente detenida en el tiempo, hasta que producto de la fecundación, el estímulo que implica el proceso fecundativo gatille el término de la metafase 2 y que pase rápidamente por anafase y telofase de la meiosis 2, culminando el ciclo meiótico, en ese caso ese conjunto de material genético. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Como decíamos, primero, en el leptoteno se complementan y organizan en pares los cromosomas y cromátidas hermanas u homólogos. Luego, en el cigoteno se observa la unión por sinapsis gen a gen. Me refiero a que un gen tiene que quedar frente a su homólogo del otro cromosoma. Se forman los bivalentes. En la etapa de Paquiteno se produce el entrecruzamiento de las cromátidas. Se cortan fragmentos génicos entonces de estas cromátidas y van a tener entonces la posibilidad de ensamblarlos con la cromátida que está enfrente, que es la cromátida homóloga a la que pertenecía originalmente. Y eso hace que ahora los genes queden
mezclándose. Y luego pasa por el diploteno o dictioteno, en donde esas zonas de unión, en donde entrecruzamos los genes de los distintos fragmentos de cromátidas, se reconocen porque se forman engrosamientos llamados quiasmas, para finalmente ver en la diacinesis cómo se compactan los cromosomas manteniendo estos quiasmas presentes en este caso, pero con la característica de que ahora vemos una mezcla de genes de una cromátida con los genes de la cromátida complementaria. Al término de la telofase de esta primera meiosis, lo que podemos observar es algo similar a lo que tenemos acá. Una recombinación de las cromátidas. Ahora los genes están mezclados. Ahora hemos mezclado la baraja de naipes. Pasamos entonces luego de la profase, como decíamos anteriormente, por una metafase uno. Separamos ahora las cromátidas que tenían estos genes mezclados y en la telofase ahora ya redistribuidos estos cromosomas con sus mezclas genéticas que ocurrieron gracias a la etapa de la profase uno, vamos a llegar a este momento, entonces a que las células ahora divididas tengan entonces una mezcla genética que aumenta sus probabilidades de variabilidad. Los hitos que vienen a continuación, en la llamada meiosis 2, son más similares a lo que es un proceso normal o tradicional de mitosis, en términos de que hay una profase 2, por lo tanto vuelve a haber entonces una reorganización del material cromosómico. En este caso, ese material cromosómico se rompe, otra vez se forma el uso mitótico. Observamos la metafase 2 donde vuelven a alinearse en el ecuador, y en la fase de anafase 2 vemos cómo separamos otra vez las cromátidas. Ahora ya las cromátidas quedan definitivamente separadas una respecto a la otra, para finalmente en la telofase 2 dar lugar entonces a que tengamos cuatro células, cada una con una cantidad de cromosomas reducidos respecto de la célula original. Resumiendo de cierta manera, por lo tanto, podemos decir que la mitosis la vemos en todas las células somáticas. No implica apareamiento de cromátidas o cromosomas homólogos. La cantidad de cromosomas se mantiene en un número diploide, por lo tanto mantiene el número de la especie. La célula experimenta un ciclo divisorio que da origen a dos células hijas que tienen estructural y molecular y funcionalmente las mismas características de la célula progenitora o madre. Pero en la meiosis lo que ocurre, diferente a lo que es mitosis, es que las células finales a formar, que son los gametos, van a implicar que hayan dos ciclos de división celular. En el primero de ellos vemos el apareamiento de cromosomas homólogos mediante sinapsis que van a dar lugar a la entremezcla de los genes, aumentando la variabilidad genética con ello, y que a consecuencia también de este mismo proceso, en el segundo ciclo divisorio, vamos a observar que el número de cromosomas pasa de diploide a haploide, es decir, se reduce la cantidad de cromosomas. Y por lo tanto, las células están recombinadas genéticamente, no son idénticas tampoco a la célula madre desde ese punto de vista genético, pero como si fuera poco, además bajamos a la cantidad de cromosomas a la mitad, y por lo tanto no pueden ser iguales entonces ya a la célula originaria, porque no tienen 46 sino que solo tienen 23 cromosomas. Volvemos un poco entonces en la presentación. Volvemos aquí al proceso. Lep- leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno o dictioteno ocurren dentro de la profase uno, que termina en un proceso de diacinesis. En el leptoteno confrontamos cromátidas homólogas. En el cigoteno se producen sinapsis entre genes de los cromosomas homólogos. En el paquiteno entrecruzamos los genes. Es el paquiteno la etapa de entrecruzamiento como tal. Y el dictioteno o diploteno nos muestra los sitios de entrecruzamiento reflejados gracias a la presencia de quiasmas o puntos de unión. Pero el crossing over como tal ocurre en el paquiteno.
Y en la diacinesis nosotros vemos cómo ahora los cromosomas entrecruzados y con sus quiasmas se compactan. Y pasamos entonces después a la metafase, de la cual redistribuimos los cromosomas en la anafase y en la telofase reorganizamos la membrana nuclear. Tenemos ahora pronúcleos, porque no hay 46, sino que 23 cromosomas. ¿Y por qué les llamamos pronúcleos? Es justamente porque cuando hablemos de un núcleo, el núcleo debe contener el número cromosómico propio de la especie. En cambio, en este caso solo contiene la mitad de cromosomas. Pero si se complementa con otro gameto, que va a tener también esta cantidad reducida de cromosomas, vuelven a restituir en condiciones ideales el número cromosómico de la especie, formando otra vez el núcleo. Se llama pronúcleo porque va a volver a formar un núcleo otra vez alguna vez, en algún momento, si hay fecundación. En la meiosis 2. El propósito fundamental va a ser reducir la cantidad de cromosomas en forma definitiva a un número haploide, es decir, que cada gameto quede solo con 23 cromosomas en condiciones idealmente normales. Bien, por lo tanto, como van a ver aquí también en estos esquemas, de cierta manera se entiende un poco mejor lo que está ocurriendo. En la mitosis, si se fijan, el núcleo dentro de la célula nos está indicando que hay un número diploide, en este caso para la especie humana 46 cromosomas, y que la célula se divide, da origen a dos células hijas. Cada una queda con un núcleo que va a tener 23 cromosomas. Perdón, 46 cromosomas. Se parecen de cierta manera a la célula progenitora, como decíamos. En la meiosis, si bien la célula progenitora tiene 46 cromosomas, va a tener que pasar por dos etapas divisorias. En la primera división o primera meiosis, mezclamos genes. Esa mezcla de genes nos da lugar entonces a células hijas que van a tener un número haploide, 23 cromosomas para la especie humana. Y estas células hijas después pasan por una segunda etapa divisoria donde justamente ahora debemos dividir los cromosomas de tal manera que cada célula quede con una cromátida por cromosoma. En la práctica, bajamos a 23 cromosomas y 23 cromátidas. Se forman cuatro gametos por cada célula, en condiciones teóricas ideales. En resumen, por lo tanto, si hablamos de este proceso del que hemos estado comentando en estas cápsulas, que es el ciclo celular, volvemos entonces al resumen de este mapa conceptual. Hay una fase no divisoria llamada interfase, una fase de división que consta de una mitosis y una meiosis, dependiendo de si es célula somática mitosis o si son gametos las meiosis, y que culmina con la citodiéresis o citoquinesis, que es la separación definitiva del citoplasma para que, además, al separarse los límites celulares, las células hijas que se formen sean totalmente independientes una respecto a la otra. Además de ello, vamos a decir que en el caso de la interfase está compuesta de una fase G1, una fase de síntesis OS y una fase G2, que en conjunto aseguran que la célula crezca, se active metabólicamente, que haya duplicado el material genético y organelos, para luego entrar en una fase de división. Es en la fase S en particular que se duplica el material genético, o sea, en la interfase ocurre la duplicación del material genético. En la mitosis, sin embargo, lo que vamos a ver es que el material genético y los organelos redistribuidamente ahora a las células hijas va a asegurar que cada una de esas células hijas tenga las características propias de las células de la especie. La mitosis va a constar de etapas llamadas profase, metafase, anafase y telofase que implican distintos grados de compactación de los cromosomas y distinto nivel de ordenamiento respecto al ecuador o a los polos de las células hijas. En lo particular es en la metafase donde vemos una placa central ecuatorial y donde comienza a darse la separación de las cromátidas hermanas. Y es aquí, en la metafase, en que ocurre la división del material genético. Y lo particular de la mitosis es que no es una etapa en que aumente la variabilidad genética. Es todo lo contrario, aquí debe asegurarse la mantención de similitudes en las características de células que conforman tejidos y órganos. Y por lo tanto,
al ser iguales estructural y funcionalmente, eso permite que formen órganos correctamente. La mitosis es diferente a la meiosis porque la meiosis justamente va a implicar que existan dos ciclos divisorios, meiosis uno, meiosis 2, caracterizados porque existen la profase, metafase, anafase y telofase, pero en lo particular, durante la meiosis uno, en la profase de la meiosis uno o profase uno, ocurren subetapas que garantizan la variabilidad genética, porque aquí es donde ocurre el entrecruzamiento génico o crossing over, dado que la profase está compuesta de una serie de pasos llamados leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno o dictioteno, siendo el paquiteno la etapa en donde ocurre propiamente el crossing over y siendo el diploteno o dictioteno la etapa en donde se consolida mediante la formación de quiasmas o puntos de entrecruzamiento el traspaso definitivo de los genes de una cromátida hacia la otra. En la práctica, el proceso va a implicar, por lo tanto, que sea la profase uno dentro de la meiosis uno la etapa en donde ocurre el entrecruzamiento de cromátidas y por lo tanto el aumento de la variabilidad genética. Cuando luego pasemos a la etapa de meiosis 2, esta, también caracterizada por una profase, metafase, anafase y telofase, garantiza que reduzcamos el número de cromosomas a la mitad y que la cantidad de cromátidas que porten las células ahora llamadas gametos sea justamente también un número reducido a la mitad respecto del que tienen normalmente las células somáticas. O sea, vamos a ver que la meiosis 2 consolida la reducción cromosómica, asegura un número haploide en condiciones ideales en los gametos, y eso permite que se complementen después en la fecundación los gametos. ¿Cuál es la particularidad del caso? Que en todos los procesos divisorios, sí o sí debe haber finalmente una citodiéresis o citoquinesis que garantice la separación de las células para que éstas sean independientes entre sí y que las células idealmente contengan las mismas cantidades de ADN respecto de sus otras hermanas. Eso es lo que podemos decir respecto del ciclo celular como tal. Pueden averiguar más sobre esto en las referencias bibliográficas que se indican justamente en esta presentación. Muchas gracias.